Bienvenidos al mundo mágico de los cuentos leídos para vos. Las marionetas diabólicas. Autor Raúl Gandini. Capítulo 1. El árbol elegido recelaba de que en unos días sería talado, sin saber para qué fines absurdos perdería su vida. Imploraba llorando que eso no ocurriera. Gotas de savia rodaban por su corteza, pero era en vano. Las lágrimas no conmovían a nadie. Solo un rosal lo acompañaba en su desdicha, ya que no tendría más sombra que lo cobijase del plomizo sol del verano. El único pimpollo derramaba néctar por su único pétalo recién abierto. También lloraba por él. Las horas se hicieron interminables, hasta que el hachazo final de un hombre que fue elegido para ese cometido terminó con su vida. Sus ramas fueron desmembradas, cayendo pesadamente muy cerca del rosal que temía también por su existencia. La angustia y la consternación hicieron que todos los demás árboles empezaran a temblar y se desprendieran de sus hojas en plena primavera. Lloraban. Era una señal de angustia y condena por semejante necedad. Pero la suerte estaba echada y precisamente ese día sombrío varios hombres comentaban la mala suerte del árbol elegido y caminaban rumbo al aserradero donde otros ya talados esperaban el destino final. Ulises Ferrán arribó con su camioneta al sitio donde debía elegir y comprar el maderamen para el desarrollo de su nuevo emprendimiento. El tránsito fue azaroso. Debió transitar por caminos polvorientos y atiborrados de pedregullo que salían disparados hacia los bordes del camino, y por ese motivo ningún habitante del pueblo podía transitar caminando por los costados del mismo, porque el peligro de ser alcanzado por uno de estos guijarros era causa de muchos accidentes, algunos de ellos de suma gravedad y en algunos casos considerados por los médicos con riesgo de muerte. Ulises llegó temprano con el propósito de comprar la madera necesaria para la realización en su taller de 3 marionetas, con las cuales pensaba ampliar las representaciones en el teatro que había erigido en su vivienda, donde residía junto con su esposa, con la cual no había tenido hijos. Los dos habían depositado su amor y cariño en los títeres y pensaban agrandar la familia, esperando con ansias la llegada de las 3 marionetas, motivo por el cual compró los tirantes de madera para la creación y alumbramiento de los nuevos integrantes de la casa. Ulises tenía un retablo en la parte delantera de su vivienda, la que había refaccionado, colocando un escenario y a partir de este estableció varias hileras de asientos, los que eran ocupados sábados y domingos por una gran cantidad de gente que concurría a recrearse y divertirse con las ocurrencias de los diálogos creados por él y representados por sus títeres. Capítulo 2. Ulises eligió las mejores maderas, las que tenían vetas más hermosas y las que tuvieran menos desperfectos y deterioros. Esta selección coincidió con los tirantes que fueron seleccionados del árbol que había sido talado y que creció al lado del rosal. Luego de una selección, los habían puesto a estacionar durante un año y es allí donde Ulises optó por comprar esos tirantes de madera para sus marionetas. Pero algo curioso había ocurrido un año antes de la compra con los árboles recién cortados. Ese mismo árbol rodó desde arriba del camión que lo transportaba hasta caer al suelo, sin que nadie lo impulsara. Comentaron los peones del aserradero que quizá no estuviera bien sujeto en el remolque y por esa razón se desprendió y comenzó a rotar sobre los otros. Pero lo que más les llamó la atención fue que siguió girando después de caer, trasladándose en contra de la pendiente del suelo, como queriendo escaparse de su destino. Los peones encargados de estivar los maderos se miraron unos a otros sorprendidos por el fenómeno, que no llegaron a comprender, por lo extraño, y de no ser que lo corrieron para alcanzarlo, hubiese llegado hasta la ruta. Lo más curioso fue que el hombre que logró detenerlo fue el que lo taló y lo pudo inmovilizar antes de que llegara a la autopista. Cuando hicieron el informe del accidente, coincidieron todos que el árbol se comportó de manera extraña, conviniendo que estaba como hechizado, agregando
que no entendían su conducta con respecto a los otros árboles. Ulises, instalado en su casa, comenzó a cortar los tirantes según los planos de un libro encontrado en el altillo, que perteneció a su padre y antes a su abuelo. Él perteneció a una familia que siempre dedicó sus vidas al arte y además como medio de subsistencia con las representaciones escénicas con los títeres. Todo lo que sabía, que lo había aprendido por los libros y las enseñanzas legadas, lo vertió en la creación de las 3 marionetas, con una devoción digna de un padre, y debido a este detalle salieron bellas y de proporciones exactas. Ya en su taller, dedicó toda su existencia a lograr el refinamiento de las partes de madera más importantes de las marionetas. Lijaba y pulía los tramos que ya tenían forma de piernas y brazos, para posteriormente construir los cuerpos y las cabezas. Estas últimas con un fervor como si fuera un artista que se hubiese dedicado toda su vida a la escultura. Ulises pensaba en Miguel Ángel. Después de un mes de arduo trabajo, pudo finalizar la obra. Faltaba la pintura, para lo cual pensó en las acrílicas, por su gran variedad de colores y la facilidad para pintar. La mujer, por su parte, confeccionó una gran cantidad de atuendos acordes a las obras que Ulises pensase representar con ellas. Después de un mes de arduo trabajo, pudo finalizar la obra. Faltaba la pintura, para la cual pensó en las acrílicas, por su gran variedad de colores y la facilidad para pintar. La mujer, por su parte, confeccionó una gran cantidad de atuendos, acorde a las obras que Ulises pensase representar con ellas. En cuanto al sexo, Ulises produjo 2 marionetas mujeres y una de varón. El bautismo fue ceremonioso. Con emoción, Ulises y su mujer impusieron los nombres de figuras de la mitología griega. A una de las mujeres le asignaron el nombre de Circe, a la otra de Leda y al varón de Adonis. Todavía no había debutado. El titiritero esperaba hacerlo con una obra que todavía no había terminado de escribir, y esperaba con ansias presentarlas en una función especial un día domingo. Pero una cosa le preocupaba y no sabía por qué. Lo turbaba el hecho de insertar los enganches por donde establecería los hilos con los que les daría movimiento, y eso lo tenía impaciente e inquieto. Las heridas en los brazos, en las piernas y en la cabeza de las marionetas, que serían producidas al realizar los orificios para introducir los cordeles, las imaginaba como si él mismo se estuviera lacerando sus propias extremidades. Capítulo 3. Las últimas penumbras del día desaparecieron, a veces lentamente y otras muy apresuradas. Dependía de la velocidad del viento que les imprimía a las nubes mayor o menor ligereza, y éstas abrían y cerraban el paso de los pocos rayos de sol que todavía coexistían con las sombras del ocaso. Esa noche presagiaba lluvias intensas hacia la madrugada, pero ya a la medianoche una llovizna pertinaz descendía lánguidamente sobre aceras y tejados que brillaban intensamente por acción de la iluminación pública que se había encendido ni bien había oscurecido. Ulises había terminado de pintar las caras de las marionetas y las estaba observando desde varios ángulos para apreciar cómo lucían. Ponderó el libreto que había terminado de escribir y, pensando en el sueño que lo vencía, de a poco, satisfecho y orgulloso, marchó al dormitorio donde lo esperaba su mujer, que dormía apaciblemente. La lluvia recrudecía por momentos y le costaba conciliar el sueño, ya sea por los estruendos de los rayos o por la ansiedad y la angustia provocada por ver actuando a las 3 marionetas. Cuando el sueño venció al estado de vigilia, Ulises comenzó a adormecerse y escuchó, como muy lejana, una voz igual a la de una niña, a las que se sumaron otras voces, murmurando la palabra «papá». Pasando unos segundos, escucha nuevamente la misma, pero con el agregado de Ulises. Se sobresaltó al instante y pensó en despertar a su mujer, pero desechó esa idea porque le diría que estaba delirando. Él también pensaba, y se le ocurrió que esas voces de niños coincidían con los sueños que muchas veces acudían a él, por la esperanza de que alguna vez tendrían hijos. Prestó más atención y presumió que las voces provenían del cuarto donde estaban las marionetas y los títeres. Tomó aliento, se incorporó de la cama y se dirigió con precaución hasta ese lugar. Miró como alucinado que las 3 marionetas lo estaban observando y con una sonrisa seguían pronunciando su nombre, mientras con las manos lo saludaban con gestos amistosos. Sintió un golpe en el pecho. Era el corazón, que fue presa de los músculos que se tensaron al ver
y oír semejante escena, que se asemejaba más a un suceso surrealista que se encontraba muy lejos de la realidad. Cavilaba que estaba transitando por un laberinto del cual no podría salir nunca más. Los músculos, que se habían dilatado, no le obedecían, sus ojos no podían creer lo que veían y suponía que estaba transitando por un sueño, pero despierto. Quería gritar el nombre de su mujer y no salía ningún sonido de su boca, hasta que haciendo un esfuerzo sobrehumano, comenzó a poder moverse lentamente hasta recobrar la compostura. Las marionetas comenzaron a realizar una serie de cabriolas acrobáticas, para demostrarle a Ulises que no necesitaban ser heridas con conductos para poder pasar las cuerdas, las que les darían movimiento. Las piruetas prosiguieron unos minutos más, hasta que las tres se colocaron en forma horizontal en cada una de las cajas que la esposa de Ulises había acondicionado para ser trasladadas a otros escenarios de ciudades vecinas. Capítulo 4. Para el día del debut con las marionetas, Ulises se encargó de realizar propaganda en los diarios locales y confeccionó volantes que fueron repartidos en las ciudades aledañas, haciendo referencia a una nueva historia que había escrito para esa ocasión y que prometía, según algunas personas que habían leído el argumento, garantizaban un sinnúmero de situaciones de distracción y esparcimiento, especialmente para los niños que concurrían acompañados por sus padres. El éxito fue de tal magnitud que los comentarios traspasaron los límites a otras poblaciones más alejadas. La gente concurría organizadas en tours y muchas familias acudían a recrearse con las funciones que organizaba Ulises. Los espectadores más curiosos querían saber a toda costa cómo funcionaban las marionetas, al no ver ninguna cuerda que las hiciera desempeñar sus movimientos, a lo que Ulises respondía que se debía a un sistema electromagnético que corría por el interior del cuerpo y se programaban de antemano entre las tres marionetas, para que conformaran un espectáculo altamente sincronizado que rayaba con la perfección. Ulises, debido al éxito alcanzado, debió realizar varias funciones casi todos los días. Además, ya tenía varias historias escritas que garantizaban celebridad y popularidad por mucho tiempo en los escenarios de su teatro. Capítulo 5. Sebastián Valente vivía en una ciudad situada aproximadamente a 100 kilómetros de distancia del pueblo donde residía Ulises. Su vida giraba alrededor de los títeres y marionetas, y como en su teatro monetariamente ganaba cierta cantidad de dinero, se embarcó en pedir a un banco cierta cantidad por la cual debió hipotecar esa vivienda para adquirirla. Además compró un auto último modelo, vivía holgadamente junto a su familia, que lo ayudaban los días en que había función a organizar el evento y eventualmente a manejar los títeres, cuando la obra que debían representar detentaba varios personajes. La mayoría de las veces acostumbraba a vender las entradas anticipadamente, lo que le permitía tener una noción del dinero que percibiría ese fin de semana y eso lo tranquilizaba. Cierto día, un viernes por la mañana, no vendió para las funciones del sábado y domingo las entradas suficientes como para llenar su teatro. Eso le llamó mucho la atención y teniendo en cuenta que esa situación le ocurrió a partir de ese día, varias veces más, decidió investigar qué provocaba dicha situación. Se comunicó preocupado un día lunes con un colega que tenía un teatro en una sociedad de fomento, el que estaba pasando por la misma situación, y se enteró que mucha gente se dirigía hacia la ciudad donde residía Ulises para ver un espectáculo que lo definían como extraordinario, donde tres marionetas hacían de las suyas sin que hubiera ningún cordel o cuerda que las hiciera funcionar. Sebastián no podía creer lo que le comentaba el titiritero, al que escuchó con mucha atención. No creía para nada esa historia de las marionetas que se manejaban solas. Cavilaba que algún truco debía existir. Le comentó a su familia la situación, que en determinado momento podía convertirse en apremiante, y decidió visitar el teatro de Ulises de incógnito para observar por él mismo el fenómeno del que hablaba ya mucha gente de todo el país. Como había comprado una semana antes la entrada, pudo conseguir la mejor ubicación. Llevaba consigo el teléfono en modo de video para poder analizar con mayor atención los movimientos de las marionetas una vez que volviera a su ciudad. Cuando terminó la función, oyó una conversación de una persona del público con Ulises. En ella, le preguntaba el mecanismo por el cual podían realizar todos los movimientos de forma sorprendente y que eran inconcebibles para el cerebro humano, por las dificultades que tenían que vencer en la presentación del espectáculo. Ulises relataba a esa persona que se trataba de un mecanismo electrónico que usaba electroimanes permitiendo esas cabriolas y piruetas que eran la delicia y el regocijo del público.
debido a un grupo de ingenieros en informática y destinado en principio al desarrollo de la robótica y a la inteligencia artificial. Sebastián retornó a su ciudad cabizbajo y desanimado, agobiado por lo que había observado, y especulaba que con los elementos que poseía no podía superar ni siquiera igualar el espectáculo que había observado en el retablo de Ulises. Cuando llegó a su casa, la familia lo estaba esperando con un inmenso signo de interrogación dibujada en sus caras. Luego de cenar, exhibió el video que había producido. Las caras de su esposa y sus hijos quedaron alucinadas con la perfección de los movimientos de las piruetas y contorsiones que realizaban las marionetas de Ulises. Luego analizó el video en forma exhaustiva, observando en varias oportunidades los detalles para tratar de empezar a descubrir los trucos usados por Ulises para el funcionamiento de los mecanismos electrónicos, lo que había revelado en el teatro a un concurrente del público. Pero después de un profundo análisis ocular, no pudo encontrar ningún indicio de cómo funcionaban las marionetas, y menos de la forma que le había relatado Ulises al espectador. Esa noche no pudo dormir. Sus movimientos en el lecho eran espasmódicos y crispados. Su mujer, alarmada, temía por su salud y debido a esto le acercó un sedante donde paulatinamente empezó a conciliar el sueño. La mujer de Sebastián murmuró una plegaria, tratando de dormir, pensando en analizar y profundizar el suceso ocurrido en esa noche, al día siguiente por la mañana. Capítulo 6. Sebastián, después de dormir unas horas más de lo acostumbrado, debido al sedante que le suministró su mujer, se despertó de mal humor, lanzando improperios contra Ulises y sus marionetas. Su mal humor se transformó en cólera y enojo cuando confirmó que las ventas de entradas habían caído otro 10%, sumando, después de 3 fines de semana de trabajo, un riesgoso 60%, que daba por tierra con los planes de expansión que pensaba realizar en el futuro. Sufría en silencio. Las obligaciones monetarias en las que se había embarcado comenzaron a forjar quebrantos en su salud, porque las deudas contraídas ya superaban con creces el dinero ganado con las actuaciones de sus títeres. La esposa de Sebastián había vaticinado en tiempos pasados que en algún momento algo parecido a lo que estaba ocurriendo debería suceder. Pensaba, rememorando a su marido, los detalles lapidarios de la ley de Murphy que le estaban resonando en las sienes como un percutor neumático, que le provocaban intensos dolores de cabeza, por lo que debía tomar analgésicos constantemente. Los comentarios de la mujer de Sebastián, que le provocaban penetrantes dolores en las sienes, giraba siempre sobre la alternativa de lograr otra actividad que le produjera una entrada de dinero, aunque sea fija, y no aleatoria, como era la producción de espectáculos teatrales con títeres y marionetas. Habían pasado 2 meses con esta situación, y el calor del verano se hacía sentir como nunca. Había suprimido las vacaciones por falta de dinero y se disponía junto a su familia a transitarlas en su casa, aguantando el calor agobiante que se perfilaba como muy intenso según comentarios de los pronosticadores del clima. Los días transitaban lentos y apesadumbrados. El calor sofocante se hacía sentir como nunca y las pocas lluvias que se precipitaban de vez en cuando no hacían más que agudizar la situación del clima. En un momento dado de la tarde, arrojaron en el pórtico de su vivienda un volante que informaba que el teatro de Ulises cerraba durante 15 días por vacaciones. Ese día su percepción le mandó señales encontradas y comenzó a especular, pensando que en algún momento de furia había premeditado destruir las marionetas de Ulises. Los pensamientos que se agolpaban en su cabeza se apropiaron de una orientación que estaba tomando sendas peligrosas, por el calibre de sus inclinaciones, que rondaban en la paranoia y lo peor que este tipo de fantasías no las consultaba con nadie, perdiendo, por un enfoque quizá equivocado de las situaciones, la perspectiva correcta para la solución de sus dificultades económicas. El volante que había mandado imprimir Ulises informaba que las vacaciones que se tomaba correspondían a partir del día 15 de diciembre hasta el 31 del mismo mes. Sebastián tenía una idea imprecisa de la ubicación de las diferentes entradas y salidas de la vivienda de Ulises, como también de los distintos lugares edificados de la misma. Eso lo motivó para realizar una segunda visita, para un estudio más profundo de las dificultades que podrían emerger, cuando consumara el plan para destruir las marionetas. Con el pretexto de visitar a un amigo el día lunes, vestido con un atuendo para que no lo reconozcan, arribó de incógnito a la zona donde vivía Ulises, y así, de esa forma, tomó algunas fotografías y elaboró un croquis donde esbozó en forma detallada las partes más importantes de todo el inmueble. Capítulo 7. El día elegido por Sebastián fue el 25 de diciembre a las 6 de la mañana. Deducía y concluía que la gente a esa hora generalmente estaba durmiendo, después de festejar la Navidad y con el pretexto de visitar a su madre y llegar temprano,
Pensaba que debía salir de su casa a las 4 de la mañana para llegar a la vivienda de Ulises a la hora que había calculado. Para poder abrir las puertas ya había preparado en una mochila las herramientas necesarias, las cuales instaló en su automóvil al día siguiente de maquinar la destrucción de las marionetas. El día 15 de diciembre, después de preparar el día anterior el equipaje para pasar las vacaciones en una ciudad balnearia que hacía bastante tiempo que quería conocer por sus hermosas playas y su servicio de gastronomía, Ulises y su mujer partieron felices y alborozados, pero antes de emprender su viaje, Ulises decidió despedirse de las 3 marionetas y los títeres, y con un «pórtense bien y no hagan travesuras», los despidió como si fueran sus hijos. Las marionetas alzaron las manos y los saludaron con un «adiós, papá», luego se durmieron. La esposa lo miraba extrañada por el comportamiento de su marido y la forma en que les hablaba. Son como sus hijos, pensó, y se encogió de hombros. Los días transcurrieron después de la partida de Ulises y su mujer fueron de un calor agobiante y de una humedad insoportable. Solo un día antes de Navidad sobrevino un temporal de viento, lluvia y granizo que persistió por 3 días. Pero esos rigores climáticos no fueron obstáculos para que Sebastián prosiguiera con sus propósitos de destrucción. Con esa escenografía meteorológica llegó el día de la celebración de Navidad. Después de la cena y el brindis y los festejos, Sebastián se retiró a dormir. Debía partir hacia la casa de su madre, según había fingido ante su familia. Partió a las 4 de la mañana rumbo a la ciudad donde vivía Ulises. La lluvia golpeaba sin piedad al parabrisas del automóvil y las escobillas no alcanzaban a barrer el agua, por lo que debió aminorar la velocidad para poder ver el camino. Cuando Sebastián arribó a una distancia de 200 metros de la casa de Ulises, agradeció al cielo la persistencia de la lluvia porque no había ninguna persona caminando por esa zona y con un impermeable que casi le llegaba hasta el suelo y botas de caucho, se trasladó junto con la mochila hacia la casa de Ulises. Cuando llegó a la vivienda se encontró con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas desde adentro por 3 barras de seguridad, que las cruzaban y estaban aferradas a los marcos de estas. Sebastián pensó que la única que estaría libre de esa defensa sería la puerta por la cual salieron para marchar hacia la zona donde tomarían las vacaciones Ulises y su mujer. La búsqueda le llevó mucho tiempo, pero la suerte lo siguió acompañando. La lluvia recrudecía cada vez más, hasta que encontró un hueco donde se encontró con una pequeña puerta donde se encontraban los medidores que determinaban el consumo de agua y gas. Esta cavidad era demasiado grande y estaba cerrada con una reja de hierro, y a la vista de Sebastián calculaba que por el vano podía pasar una persona. Persona inteligente, Ulises, pensó, y procedió a tratar de abrirle y deslizarse hacia el interior de la casa. Entre el sudor debido a la tela del impermeable, el agua que le mojaba las manos y la manipulación de las herramientas, que a duras penas consiguieron el objetivo, Sebastián pudo ingresar por la abertura que comunicaba directamente al teatro. En él descansó unos momentos. Se pudo extraer a duras penas el impermeable y las botas debido al nerviosismo provocado por las partes mojadas de su cuerpo y la transpiración. Luego prendió la linterna para observar en qué parte de la casa estaba situado. Secó sus partes mojadas, descansó algunos minutos y prosiguió observando las puertas que comunicaban a otras dependencias. Leda, Circe y Adonis se despertaron atemorizados por los sonidos producidos por las herramientas de Sebastián, que los situaron en un estado de alerta y debido a eso se trasladaron al lugar desde donde provenían los ruidos para enterarse de quién era, qué se traía entre manos y por qué invadía de esa forma la casa de Ulises. Luego de observar al intruso, cada marioneta volvió a la caja esperando que entrara al lugar para advertir sus intenciones. Sebastián reparó en las 3 que estaban acostadas y extrajo de su mochila un hacha de doble filo y se dirigió resueltamente al lugar donde estaban con la intención de destruirlas. En ese instante escucha 3 voces que al unísono le preguntaban, después de saludarlo con un «Hola, Sebastián, ¿qué está buscando a estas horas de la noche? Y con un día lluvioso como este». Sebastián interrumpió en el acto su caminar y su corazón comenzó con un aumento de sus palpitaciones, rematadas con una sudoración que nuevamente le impregnaba todo el rostro y el cuerpo. Sus piernas no le respondían. Ya no podía dar un paso. Sus ojos desorbitados alcanzaron a visualizar, a veces, iluminadas por los rayos, a 3 siluetas que avanzaban hacia él. Lo que aterrorizó más fue que las 3 marionetas, a medida que se acercaban, aumentaban su corpulencia y altura, y además nacían en sus manos garras parecidas a la de los felinos, y en sus bocas sobresalían dientes iguales a los de los reptiles. Las 3 cayeron sobre él, lo derribaron y lo desollaron vivo, valiéndose de las garras y los dientes. Aún con vida y sin la epidermis, le produjeron agujeros en todas las circulaciones por donde implantaron las cuerdas que pensaba usar Ulises con ellas.
Luego, por intermedio de una escalera, fueron traspasando los cordeles por arriba de la viga que sostenía las cabreadas de madera y de allí comenzaron a elevarlo hasta dejarlo suspendido. Leda, Circe y Adonis miraban satisfechos su faena. Los gemidos de los estertores de la agonía fueron oídos por unos minutos hasta que murió. Sus últimas palabras fueron: «Maldito sea Ulises». Los destellos que se filtraban por las rendijas de las ventanas, producidas por los rayos, iluminaban ese cuadro que se asemejaba a una figura endemoniada colgada como si fuera una marioneta. Todavía su sangre se deslizaba por su cuerpo sin piel y se derramaba sobre el suelo formando charcos de muerte que cambiaban de forma según la cantidad que descendía desde el cuerpo. Las marionetas, una vez terminada su tarea, volvieron cada una a sus respectivas cajas empapadas en sangre, dejando como silenciosos testigos del aterrador suceso a los testigos que también estaban salpicados de la misma. Las marionetas, una vez terminada su tarea, volvieron cada una a sus respectivas cajas empapadas en sangre, dejando como silenciosos testigos del aterrador suceso a los títeres que también estaban salpicados de la misma. El 29 de diciembre, 2 días antes de que volviera Ulises y su mujer de las vacaciones, un vecino que pasaba por la entrada del teatro de Ulises se percató que un olor nauseabundo partía desde el interior de la casa, y como el olor persistía, llamó a la policía y luego, desde el móvil policial, llamaron a los bomberos. Además, ya habían llegado al lugar 2 investigadores que se aprestaban a ingresar al lugar del hecho. Algunos vecinos, a pesar de la pestilencia, se agolpaban para observar de primera mano ese espectáculo, que presagiaba ser espeluznante y aterrador. Los reporteros gráficos y los canales de televisión desparramaban cables de electricidad sobre la acera que todavía no se había secado, para poder transmitir a sus respectivos canales, y que había provocado la primera víctima con quemaduras graves siendo trasladado a un hospital de la zona en una ambulancia perteneciente al cuerpo de bomberos. Cuando llegaron los investigadores policiales, recién la policía científica había terminado su tarea, pero el fotógrafo debió quedarse porque todavía descendía sangre del cuerpo colgado de Sebastián y necesitaban tomar fotos de los charcos de sangre que aún estaban sobre el piso. El espectáculo ante los ojos de los detectives era impresionante. Con un pañuelo embebidos en alcohol, recién pudieron observar con cuidado las mortíferas técnicas para desollar a Sebastián, que todavía no había sido identificado. Una pesquisa por los alrededores pudo descubrir el automóvil que con el apuro y el nerviosismo lo había dejado abierto y con las llaves de encendido puestas. De esa forma, la policía se enteró de quién era. Recién al atardecer y todavía con la luz del sol, que de vez en cuando se ocultaba detrás de algunas nubes que se desplazaban para aligerar la cantidad de agua que les quedaba, rumbo hacia otras ciudades, los investigadores pudieron analizar la totalidad del brutal asesinato. El análisis de la situación fue relativamente breve. Anotaron por dónde entraron, herramientas utilizadas, el hacha bien afilada, pisadas y dibujos de la suela de los calzados. Pero acordaron en algo muy llamativo. Las huellas pertenecían a un solo hombre. Los detectives dedujeron y concluyeron que por lo menos 3 hombres se requirieron para elevar el cuerpo de Sebastián hasta esa altura, porque no encontraron polea alguna y la escalera era demasiado precaria para resistir semejante peso. Los detectives no tenían ningún elemento lógico o alguna pista sólida por donde comenzar la investigación. Por donde iniciaban, con algún hilo conductor, a los pocos minutos los razonamientos se diluían como agua entre las manos. Hasta llegaron a pensar en un asesino serial que matase a titiriteros por algún hecho trágico que le haya sucedido con alguno de estos. Esto último fue descartado inmediatamente y en su lugar se ubicó la hipótesis de una venganza. ¿Pero de quién? ¿O de quiénes?, se preguntaban repetidamente hasta el cansancio. El único sospechoso era Sebastián Valente, pero estaba muerto. La sospecha más firme consistía en pensar que querían asesinar a Ulises y a su mujer. ¿Pero por qué? La hipótesis más valedera para la policía era que se trataba producto de una enfermiza envidia, lo que motorizaba la idea de acabar con ellos. Capítulo 8. Ulises y su mujer, ajenos a los acontecimientos acaecidos en su vivienda, se aprestaban a bajar al salón comedor, donde en esos momentos, y en horario del primer turno, se dirigían a cenar. Pero antes de retirarse del cuarto, recibieron la llamada de un vecino, que expresaba indicando que prendieran el televisor porque estaban transmitiendo desde el interior de su casa el macabro hallazgo de un hombre desollado y colgado de una de las vigas que sostenían el techo.
Ulises sintonizó el canal y junto con su esposa advirtieron todos los detalles de ese asesinato. Cuando se enteró que el difunto era Sebastián Valente, un escalofrío lo recorrió todo el cuerpo, provocando un temblor y dolor en su pecho que le costó sortear si no fuera por la atención del servicio médico de emergencia que logró estabilizarlo. Una vez logrado su recuperación, Ulises y su mujer acomodaron el equipaje en el automóvil y partieron hacia la ciudad. Cuando llegaron, algunos familiares estaban presentes custodiando la casa de posibles robos, pero lo más desgarrador fue ver las imágenes de la esposa de Sebastián cuando viajó desde su ciudad hasta el lugar del crimen, abrazada a sus hijos llorando profusamente sin comprender la actitud y decisión de su esposo de entrar a la casa de Ulises para encontrar la muerte. Pero lo peor estaba por venir, porque a gritos pedía ver el cadáver de su esposo y nadie se atrevía a llevarla a ver el cuerpo desollado y en estado de descomposición. El médico forense tomó por su cuenta la decisión de llevarla al interior de la casa de Ulises, donde al ver semejante imagen aterradora perdió el conocimiento, quedando sus hijos a la deriva llorando como no se había visto antes por esos lugares. Recién, en horas de la tarde y con mucho cuidado para no desmembrar el cuerpo, los bomberos pudieron bajar el cadáver de Sebastián para ser trasladado a la morgue para realizarle la autopsia correspondiente. Ulises penetró a la vivienda y contemplando la viga donde pendían todos los cordeles, casi pierde el equilibrio cuando quería sortear los charcos de sangre, porque el estado de putrefacción estaba muy avanzado. Ulises, al observar esa anarquía, contrató una compañía de limpieza para poner todo en su lugar después de pedir permiso a las autoridades de la investigación. La autopsia verificó que la muerte sobrevino por descuartizamiento producido por garras y dentelladas, y con esas referencias los investigadores conjeturaban la creencia de que fue atacado por varios animales. Lo curioso es que no había rastro de pisadas de ningún animal. Para los detectives, esos detalles eran un misterio difícil de resolver. Era de noche cuando todo quedó relativamente en orden y al quedar solos con su esposa, Ulises se dirigió resueltamente a encarar a las marionetas para inquirirlas de lo que pasó en cuanto se quedaron solas. Leda era la que llevaba la voz cantante y le relató que ese hombre entró a la casa y quiso destruirnos con un hacha y debido a eso tuvimos que atacarlo. Lo que no sabíamos es que podíamos transformarnos para defendernos de nuestro exterminio, y ese poder no sabíamos cómo manejarlo. Por esa razón, la forma de morir de esa persona se nos fue de las manos. Ulises no quedó persuadido con la explicación que le suministraron las marionetas, de la forma en que mataron a Sebastián, y con un gesto inclinando la cabeza varias veces, asintió con lo que le narraban y les expresó: «Está bien, eran ustedes o él». La noche inundaba con su oscuridad a toda la ciudad. El alumbrado público trataba de disipar a las sombras que aún quedaban en la casa de Ulises. Él y su mujer se aprestaban a cenar. Durante el ágape hablaron del tratamiento oral y escrita y televisiva de los acontecimientos ocurridos durante el día. Casi no comieron, pero Ulises había llevado papel y un lápiz con los que comenzó a escribir. Su mujer lo observaba extrañada y con un gesto llevándose un dedo a sus labios para que no hiciera ningún comentario, Ulises le acercó una nota que decía escuetamente: «Las tengo que destruir. Me confesaron que fueron ellas las que mataron a Sebastián». La esposa cambió el semblante al terminar de leer esas líneas y lo viró de uno sonriente porque creía que era una broma de su marido a otro donde el pánico se adueñó de su rostro. Luego escribió otro donde le expresaba que lo urdiría esa noche. Luego tomó las 2 hojas de papel, la destruyó y arrojó todo por la ventana, donde el viento las esparció hacia las calles adyacentes. Siendo la medianoche, Ulises se trasladó a su taller, tomó el hacha y partió hacia donde estaban las marionetas. Varios sentimientos convergieron en sus pensamientos. Pensaba si debía o no hacer lo que tenía planeado. La idea de matar y lo peor de asesinar a seres que quería con la fuerza más atesorada de su ser, porque los consideraba como si fueran sus hijos, lo hacía titubear en sus intenciones. Ulises sabía, porque intuía, que estos acontecimientos volverían a ocurrir con alguna otra persona que ellas creyeran que tuvieran las mismas intenciones que Sebastián. Además pensaba que en algún momento él y su mujer podrían ser víctimas de ellas, sin ningún motivo, y aún así lo que consideraba ser sería un hecho abominable e irracional. Ulises sigilosamente entró donde estaban las marionetas. Estas, al verlo con el hacha en la mano, que avanzaba hacia ellas, se levantaron de sus cajas y a los gritos: «No, papá Ulises, no queremos matarte, no, por favor», fueron cambiando de fisonomía y tomando los cordeles, lo redujeron y se lo ataron en el cuello para subirlo hasta la viga donde habían colgado a Sebastián y desde allí dejarlo caer para que muera estrangulado. Capítulo 9. La esposa de Ulises se despertó sobresaltada.
Ulises, al lado de ella, emitía gritos y alaridos que recorrían todos los ámbitos de la casa y además se retorcía y arrojaba puntapiés por todos los lados de la cama, castigando con esos golpes a su mujer, que se arrojó sobre él para despertarlo de tan terrible sueño. A pesar de los golpes, Ulises no se despertaba, aún teniendo a su mujer encima, que lo golpeaba para que volviera en sí, pero seguía gritando desaforadamente: «Son las marionetas, me quieren matar». La esposa, que no comprendía nada de lo que gritaba, lo trataba de consolar golpeando con la palma de su mano el rostro de Ulises, que seguía inconsciente. La mujer tomó fuerzas y corrió hacia donde estaban las marionetas para confirmar lo que exclamaba su marido. Estas estaban cada cual en su caja como las habían dejado el día anterior. Capítulo 10. La situación en la casa de Ulises era agobiante, porque la esposa se encontraba desorientada ante la escena de ver a su marido acostado en la cama y en estado de inconsciencia, desde que empezaron esos malditos sueños que se repetían cada vez con más frecuencia. Por esa razón, la embargaba el temor de que esta situación se constituyera en una repetición constante e infinita, sin saber cuándo sería el momento de su final. Andrea, que así se llamaba la esposa, llamó a su hermano para que juntos decidieran qué hacer ante esta situación tan extraña. Decidieron llevarlo a un hospital, por lo que solicitaron el servicio de una ambulancia que lo trasladó sin antes haber pasado por algunas contrariedades. La ambulancia no contaba con una silla de ruedas y por ese inconveniente Ulises fue llevado en una camilla y sujetado fuertemente ante la posibilidad de que sobreviniera otra crisis. En el hospital le administraron un sedante y lo trasladaron a los servicios de tomografía computada y resonancia magnética. Estos no arrojaron resultado alguno de lesiones que hubiesen provocado dicho desequilibrio emocional. Los médicos, al no encontrar ningún daño cerebral, le recomendaron que en forma urgente consultaran con un psiquiatra y, si fuera posible, con alguno que estuviera capacitado en la técnica de hipnosis. En el camino de vuelta, el hermano de Andrea recordó que un compañero del establecimiento donde trabajaba había pasado por la misma situación que Ulises, siendo un chamán el que lo devolvió a la realidad, congelando los sueños repetitivos para siempre. Héctor, que así se llamaba el hermano de Andrea, realizó 2 llamadas telefónicas desde su celular y con un «listo» le comentó a su hermana que quizá tuviese la solución al grave problema que aquejaba a Ulises. Cuando llegaron al estudio del chamán, el sol disparaba sus últimos rayos, que al no poder atravesar la frondosa arboleda, se plasmaban sombras, algunas de curiosas formas. A Ulises lo trasladaron con la camilla dentro del consultorio del chamán, que lo recibió prontamente y los hizo pasar a una sala donde desde allí lo reubicaron en un lugar en penumbras, donde se percibían fragancias y esencias que invitaban a la placidez y a la tranquilidad. Andrea, después de explicarle el problema por el que atravesaba Ulises, el chamán procedió a traer otras esencias distintas y los invitó a retirarse a otra habitación, donde desde allí podían contemplar el procedimiento detrás de una pared vidriada. La habitación se inundó de un fuerte aroma. En ese momento, el chamán y Ulises se ubicaron frente a frente para tratar de entrar en trance al mismo tiempo. La sintonía entre las 2 ondas cerebrales sería fundamental para la liberación de Ulises del martirio que estaba viviendo. Cuando el chamán consideró que el proceso podía comenzar, porque vio la predisposición de Ulises para que sea sondeado hasta lo más oculto de su inconsciente, consideró comenzar el interrogatorio con unas palabras tranquilizadoras y lo alentó a que relatara el sueño del cual era prisionero. Capítulo 11. El sueño de Ulises. Mi nombre es Ulises y soy titiritero. La maldición que ha caído sobre mi existencia irrumpió en esa noche que por su perversidad transformaron mi vida en un verdadero calvario. Imploré para que no sobrevenga la oscuridad y me venza el sueño, porque hasta que conseguí desalojar esta cruel pesadilla viví en estado de inconsciencia, atrapado como prisionero quizá para siempre. Urdí enormes esfuerzos para que ésta tome otros rumbos en este laberinto que desencadenó este caos que fue inaguantable. Temí por mi vida, porque sobrevoló por mis pensamientos la idea del suicidio como solución final. Mi mujer me asistió en lo que pudo y elevó plegarias para que cesaran estos malditos sueños que me atormentaron todas las noches. Leda, Circe y Adonis ya no fueron las marionetas que pensé, porque su espíritu maligno estuvo siempre latente hasta transformarse en el más siniestro y aterrador de los sueños. Hice lo que pude para evitar los acontecimientos con los que comenzó el sueño. Siempre se originó con el talado de un árbol en el que yo fui operario, junto con otros, de un aserradero al que llevamos varios árboles para su tratamiento y posteriormente cortarlos en tablas y listones.
En el sueño dejé de pronto de ser un operario y me transformé nuevamente en Ulises, el titiritero. Luego me percibí comprando los listones de madera para efectuar la confección de las marionetas. A partir de allí se fue transformando todo en oscuridad hasta que aconteció la muerte de Sebastián y luego el ataque hacia mi persona, cuando traté de destruirlas para acabar con el maleficio. Capítulo 12. Cuando Ulises concluyó su relato, el chamán ya tenía los elementos de juicio para poder comenzar la liberación y le reveló que debía ocuparse de 3 ejes fundamentales, solicitando, casi ordenando, la cooperación mientras estuvieran los dos en trance. Ulises asintió con un movimiento de cabeza. El chamán le manifestó que retrocediera en el relato donde comienza el sueño siendo operario de un aserradero y lo induce a que ese día padeciera de fuertes dolores abdominales provocados por cólicos intestinales, lo que motivó que ese día no fuera a trabajar, provocando que otro operario talara el árbol, causando en el acto la eliminación del principio del sueño. El segundo eje, donde el chamán debió interponerse, se relacionaba con el negocio de maderas, donde se encontraban los listones que Ulises compró para la creación de las marionetas. El día anterior a la compra de la madera, lo indujo a que viera por televisión un pavoroso incendio de la maderera, con la pérdida total de los insumos que se vendían en dicho negocio. Esa noticia fue motivo para que Ulises comprara los listones en otro establecimiento. El segundo eje, por esa razón, desapareció de sus pensamientos. Ahora, señor Ulises, por favor escuche con atención. Esta es la parte más importante de la misión para desembarazarse de esos malditos sueños. Aquí junto a usted está su esposa y el hermano de ella para darle fuerza y el valor para poder destruir a esas endiabladas marionetas. A una señal del chamán se abrió un canal de comunicación donde se escuchó la voz de Andrea alentándolo e infundiendo valor para que termine de una vez por todas esos renegados sueños. ¿Se siente bien, señor Ulises? Él asintió con un movimiento de cabeza. Bueno, sigamos. El chamán se levantó y fue a inquirir nuevas esencias olorosas para darle mayor protección al cometido, el que sería el principio del desenlace final de los sueños de Ulises. Las esencias originaron una mayor conexión entre los dos para poder darle un considerable resguardo a las maniobras del titiritero. Bueno, señor Ulises, ¿me escucha bien? Esta es la parte más difícil de su tarea. Depende de usted y de su fortaleza espiritual que triunfe. Su esposa insiste en decirle unas palabras de aliento. Una sonrisa emergió de los labios de Ulises después de mucho tiempo. Buena señal, pensó el chamán. Nuevamente, la mujer de Ulises le inyectó valor y audacia para vencer a las marionetas y además le manifestó que lo amaba desde siempre. Señor Ulises, 2 de los 3 conflictos fueron allanados. Ahora, para salir airoso del tercero, le vuelvo a repetir, todo depende de su vigor, energía y vitalidad. Usted entrará en el sueño poco después del ataque y muerte al señor Sebastián. Usted no podrá hacer nada para protegerlo. No se arriesgue, porque quizás no pueda volver más a la realidad y debe tener en cuenta que usted soñó en algunos fugaces momentos dentro de otro sueño, y de fallar traerlo al primero, no podrá entrar en el segundo y por lo tanto no podrá despertar nunca más. Ahora bien, con el pretexto de limpiar los charcos de sangre, entrará a la habitación con escoba, cepillos y un bidón de nafta que ha extraído de su automóvil previamente y con un simple comentario que comenzará a limpiar, abordará la tarea propuesta. Le digo que tiene poco tiempo hasta que se den cuenta del engaño. Las marionetas, por lo que observé, gastaron mucha energía en el ataque al señor Sebastián y necesitan un cierto tiempo que desconozco para volver a tenerla. Por eso están como adormiladas, para poder recuperarse y repetir la situación. Ulises penetró en el sueño poco después de extraer la nafta de su automóvil, pero antes de la muerte de Sebastián. Las marionetas se habían retirado cada cual a su caja y al no tener inconvenientes en ingresar a la habitación con un hola como saludo, comenzó con la artimaña de hacer que estaba limpiando, cuando en realidad esparcía nafta por la habitación, dejando el bidón de tal forma que la siguiera desparramando al lado de las marionetas. Continuó haciendo suponer que proseguía limpiando y cuando observó que el charco de combustible rodeaba las cajas donde estaban las marionetas, prendió un encendedor y lo arrojó prendido donde estaba la nafta derramada y cerró prontamente la puerta y se alejó corriendo para guarecerse. La detonación fue muy violenta y coincidió con el abandono de Ulises del sueño, atraído por las voces del chamán que lo inducía y alentaba al hacer. Poco después de la explosión producida por la deflagración del combustible, Ulises comenzó a reaccionar ante los estímulos de aromas producidos por nuevas esencias. Las palabras del chamán, las caricias de su mujer y el aliento de su cuñado que daban cuenta que el maleficio había desaparecido. Después de agradecerle al chamán por el invalorable servicio, retornaron a la vivienda, hallando todo como si nunca hubiese acontecido absolutamente nada. Aunque ingresaron con cierto resquemor, este se disipó cuando encontraron todo como lo habían dejado antes de los aterradores acontecimientos vividos por Ulises en el sueño. Capítulo 13. Ulises, casi corriendo, se trasladó a la habitación donde se encontraban las marionetas y las observó cada una en su caja. Las apiló y las acarreó
hasta el jardín en la parte posterior de la vivienda y las introdujo en un tambor de metal donde con un recipiente de combustible las impregnó y les prendió fuego. Ahora estoy tranquilo, le comentó a su mujer, y se abrazaron mirando cómo las llamas carbonizaban los últimos vestigios causantes de las pesadillas sufridas por Ulises. A los pocos meses, Ulises, disfrutando de su jubilación, concurrió con Andrea a una empresa de bienes raíces. Vendieron la casa y adquirieron otra en la zona donde acontecieron las últimas vacaciones del verano. Los recuerdos quedaron en el pasado y el tiempo transcurrido fue borrando los sinsabores por los que tuvieron que transitar. Ulises, ahora en sus ratos de ocio, escribe cuentos y quiso dejar un testimonio de lo ocurrido por si alguien se encontrase con marionetas semejantes, relatando los trágicos momentos en los que se enredó en un suplicio parecido a las que él vivió.